Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día maravilloso que el Señor nos ha brindado para adorar, para glorificar su nombre y sobre todo para escuchar la palabra del Señor. Este que habla es el hermano Wilfred Méndez. Por la gracia del Señor lideramos el ministerio evangelístico El Sembrador de nuestra iglesia Templo La Hermosa de Asambleas de Iglesias Cristianas. Nuestro pastor, el hermano Guadalupe Meléndez, y su esposa, nuestra hermana María Carrión. Y hoy vamos a tener un pequeño estudio acerca de cómo saber si he recibido un llamado al ministerio. ¿Cómo puedo saber si he recibido un llamado al ministerio? Muchas personas, ¿verdad?, se han hecho esta pregunta en algún momento de su vida, o posiblemente alguna predicación, algún hermano que ha hablado acerca de esto. Ellos se han preguntado, ¿verdad?, cómo ellos pueden saber si Dios les ha llamado a un ministerio. Y hoy queremos de una forma rápida decirle que todos hemos sido llamados a un ministerio. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a ministrar. Y hoy vamos a hablar acerca de lo ¿qué entendemos por ministro? Y como dije, esa palabra viene de ministro, de ministrar. Y no es otra cosa, ¿verdad?, de estos servidores que Dios había separado para el templo. Y que ellos hacían un servicio primeramente a Dios y luego al pueblo que llegaba a aquel lugar. Así que el ministerio, tenemos que estar conscientes, hermanos, que es servir, no es otra cosa. Jesucristo dijo que Él no había venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Y eso debemos entonces internalizarlo, hermano. Cuando nosotros nos preguntamos si Dios nos ha llamado a algún ministerio, tenemos que internalizar esto, que este es un servicio. Usted no va a sacar ventaja de esto. Usted lo que va es a dar. Usted va a dar lo que Dios ha puesto en su corazón, en su vida, en su mente. Alabado sea el Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos primeramente lo que significa ministro. Y dijimos que es el que sirve en el templo. Obviamente también nuestra comunidad. Y sabemos que Dios ha dado unos dones, y estos son unos regalos en el cual Dios ha puesto en su iglesia para ministrar y para servir a Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, que usted pueda entender que Dios mismo llamó y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios ha capacitado a la iglesia para poder ministrar en diferentes áreas. Y yo quiero decirte que esta lista no es la única, ¿verdad? No es final. Dios ha llamado a hombres y mujeres a hacer cosas maravillosas que posiblemente no están en este listado con relación a lo que son los dones ministeriales como se le han conocido. Pero Dios ha constituido, Dios ha llamado, Dios ha capacitado a personas para ministrar, no solamente a los feligreses que llegan al templo, sino a otras personas que llegan con necesidades. Y Dios capacita, y tengo que volver a mencionar esto, porque es Dios el que va a dar esos dones, es Dios el que va a dar esos regalos para que tú puedas ministrar a otros acerca del amor de Dios, acerca de lo que Dios quiere para ellos. Y es importante que nosotros podamos entrar por esa puerta. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál de los que he mencionado te gustaría realizar en la obra de Dios? ¿Cuál te gustaría? ¿El de llevar la palabra como evangelista? ¿El de ser un pastor? ¿El de ser un maestro? ¿El de plantar iglesias en diferentes lugares?
Dios ha capacitado, pero nosotros tenemos que entonces desear, anhelar esos dones para poderlos realizar para la gloria y honra del Señor. Cada ministerio tiene entonces unas exigencias únicas, y eso me recuerda cuando yo, ¿verdad?, tomaba clases de música, y cada instrumento tenía una dificultad. El que tocaba saxofón no es lo mismo que el que toca una trompeta, porque el material es diferente, la fuerza que hay que hacer, etcétera, etcétera. Así es igual en el ministerio. Hay personas que dicen, yo puedo ser pastor, eso lo que se hizo ahí yo lo puedo hacer. Pero miren, no es lo mismo decirlo que estar en los zapatos de un pastor. No es lo mismo. Y muchas personas piensan que ellos pueden hacer ciertas cosas, pero no. Dios tiene que capacitarte, Dios tiene que llamarte a ese ministerio que ha puesto. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene unas exigencias únicas, particulares, que tú vas a darte cuenta que no es lo mismo ser pastor que ser un evangelista o que ser un maestro. Son únicas esas exigencias, como dije. Vemos entonces que una vez el Señor ha confirmado ese llamado, es importante entonces examinarnos cuál es la motivación. Primero examinamos nuestro corazón, examinamos cuál es la motivación, para qué quiero este ministerio. Y muchas veces la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué? Miren, porque hay gente que quiere que sea algo personal. Ellos quieren, ¿verdad?, realizar algo porque ellos desean, no porque Dios los ha llamado, no porque Dios ha estado en el asunto, y hay que estar muy pendiente a eso. Otra de las cosas es ese esfuerzo. ¿Estará a la altura de las expectativas de los demás? Ese ministerio estará a la expectativa de los demás. Todas estas cosas, ¿verdad?, hay que preguntarnos. No significa entonces que todos los cristianos están llamados a un campo misionero o a ir al extranjero a predicar, y muchas personas piensan esto. No, amigo, no, hermano. El tipo de ministerio también, ¿verdad?, que Dios pone en tu vida, tú debes disfrutarlo, tú debes sentir satisfacción, tú debes sentir gozo al hacerlo, ¿verdad? Si sientes tristeza o obligación, pues algo está mal, algo anda mal. Y tenemos que hacernos estas preguntas y contar con estas cosas antes de pensar en hacer algo para el Señor. Bueno, después de estar seguro y de tener una motivación correcta, pues mire, tenemos que entonces pensar en las fortalezas naturales que Dios nos ha dado. Y eso es importante, ¿verdad? Porque quizás Dios te ha llamado a ser maestro y no has pasado por una formación, ¿verdad?, de ser maestro. Y no quiere decir que Dios no pueda hacerlo, pero si una persona es maestro de profesión y Dios lo llama a ser maestro en la iglesia, mire, tiene un camino que ya ha recorrido, y entonces se le puede hacer un poco más fácil. Tú tienes que entonces ver las fortalezas tuyas naturales, hacia dónde, ¿verdad?, te inclinas. Otra consideración importante es esa inclinación natural, como dije, ¿verdad? Miren, hay personas que Dios los ha capacitado en la música, en el cántico, y Dios puede llamarlo un ministerio de adorador, de adoración en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya quizás desde muy pequeño, desde muy niño, canta, ¿verdad?, o cantaba en la iglesia, y esa inclinación natural Dios la puede utilizar. Es importante que nosotros consideremos estas cosas. Dios nos prepara antes de lanzarnos a nuestro llamado. Y muchas personas obvian estas cosas
se tiran a veces a la aventura. Tengamos cuidado, Dios nos va a preparar, Dios nos va a capacitar para poder hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Que hagamos. Miren, en la Biblia hay ejemplos de este entrenamiento. David, bajo Saúl, fue entrenado por él. Y otro ejemplo es Eliseo. Eliseo fue entrenado por Elías. Dice que antes que fuera profeta fue el siervo de Elías. Y así sucesivamente, ¿verdad? Timoteo, que fue un joven pastor, estuvo presente en muchos de los viajes misioneros del apóstol Pablo. De hecho, Pablo lo llama su hijo espiritual. Y así sucesivamente, la Biblia tiene ejemplos. Así que hay que pasar por ese entrenamiento para nosotros entonces hacer la voluntad del Señor. Además, querrás buscar también consejo, y eso es importante dentro de lo que es el ministerio. La Biblia dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay seguridad. Bien, es importante, mi hermano, el buscar ese consejo sabio. Fíjense entonces, la Biblia también nos habla en Proverbios capítulo 15, verso 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Importantísimo eso, ¿verdad? Otros a menudo pueden ver, ¿verdad?, las fortalezas y debilidades en nosotros que nosotros a veces no vemos. Pero esa persona que está de lejos y está viéndonos haciendo un par de cosas, pues nos puede ayudar. Mire, ese fue el caso de Moisés, cuando él juzgaba al pueblo allí en el desierto. Todos acudían a él y estaban desde la mañana hasta la tarde todas estas personas. Y cuando Jetro llegó a visitar allí, que Jetro era, ¿verdad?, el suegro de Moisés, vio todo aquello y le aconsejó. Y le dijo, no puedes hacer eso, tienes que buscarte ayudantes, tienes que delegar esa tarea. Estas personas van a tomar lo más fácil y lo más difícil, entonces tú lo vas a juzgar. Y así lo hizo Moisés, porque escuchó el consejo sabio de su suegro. Y nosotros tenemos que ver eso también, ¿verdad? Que hay personas que están a nuestro alrededor y desean que nosotros podamos seguir hacia adelante y nos van a ayudar en nuestro caminar cristiano y sobre todo en el ministerio. Y fíjense entonces que es útil recibir esos aportes de amigos, de creyentes, pero dignos de confianza. Hay personas que nos quieren para bien, ¿verdad? Y quieren que nosotros, como dije, echemos hacia adelante en la obra del Señor. Y esas personas que están a nuestro alrededor, que nos aman y que son de confianza, van a hablar con confianza con nosotros, valga la redundancia, ¿verdad? Y van a señalarnos las cosas que podemos estar haciendo quizás incorrectas y que podamos mejorarlas. Y nosotros tenemos que estar abiertos a eso. También, ¿verdad?, es útil observar las reacciones de los demás hacia ti. Cuando tú estás ministrando, cuando tú estás haciendo algo, sirviendo al Señor, vas a poder notar esas reacciones. La gente tiene con naturalidad a menudo, ¿verdad?, tiende a esforzarse en su liderazgo. Y nosotros tenemos que ver entonces si la gente en ese liderazgo nos sigue con naturalidad, o están obligados o lo hacen de mala manera. Nosotros tenemos que estar pendientes a eso, si nuestro liderazgo, ¿verdad?, atrae de forma natural. También, ¿verdad?, tenemos que ver que en nuestro ministerio o en ese liderazgo, esas personas se abren con nosotros y comparten preocupaciones. Y usted tiene que estar pendiente, ¿verdad?, con relación a eso. Si bien es importante buscar consejo, como bien les dije,
también es importante no confiar solamente en eso. No podemos confiar solamente en que nos den consejos. Nosotros también tenemos que estar agarrados de la fe, tenemos que estar agarrados de la oración y un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer. Pero es una recomendación que doy a través del estudio. Es importante, ¿verdad?, que podamos buscar herramientas para entender que Dios nos ha llamado a hacer un ministerio para la gloria del Señor. Cada persona, como les dije, tiene un llamado específico. Dios va a llamar a cada persona un llamado. Los que están en posiciones de liderazgo en el ministerio deben mantener altos estándares porque están guiando a otros. Miren, nuestro testimonio es importante. Debemos guardarnos, debemos de cuidarnos, ¿verdad? Porque nosotros estamos siendo de ayuda a otras personas y es importante nosotros mantenernos en la búsqueda del Señor. Es importante mantenernos alejados del pecado. Es importante mantenernos, sirviendo de todo corazón al Señor. ¿Por qué? Porque, como les dije, hay personas que están a nuestro alrededor y que nos están observando. El apóstol, ¿verdad?, Pablo nos decía en 1 Corintios que nosotros somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas y que hay personas que nos están viendo, y es por tal motivo que nosotros tenemos que estar muy pendientes para que otros puedan ver en nosotros un ministro, una persona que sirve, una persona que está muy pendiente a que se haga la voluntad del Señor. Estos son mis consejos, estas son mis recomendaciones a través de este estudio acerca de esa pregunta que pueda venir a tu vida: ¿cómo yo puedo conocer? Miren, nuestro pastor Sinio, nuestro hermano reverendo José Antonio Quiñones, siempre nos ha dicho que nosotros debemos involucrarnos en algún grupo de la iglesia. Está el grupo misionero, en el caso nuestro, ¿verdad?, el ministerio evangelístico, y así sucesivamente, ¿verdad?, superintendente de escuela bíblica, etcétera. Y él decía: vaya, arrímese a ese grupo y comparta y trate de, ¿verdad?, hacer algo en favor del Señor a través de ese grupo, y vas a descubrir cuál es el ministerio, cuál es el don que Dios ha puesto en tu vida para servir a Dios y a otros en este caminar cristiano. Así que es importante que tú, si en tu iglesia hay un grupo, ¿verdad?, que está yendo a las calles a llevar el mensaje, un grupo que está orando, un grupo, ¿verdad?, que sale a repartir tratados, un grupo que sale a orar por otros, tú puedes arrimarte ahí y decirle a esa persona que está de frente: mira, me gustaría estar con ustedes, y también ser parte de ese grupo. Y yo estoy seguro, amigo, que así Dios va a obrar. Dios va a obrar de esa manera, de esa forma, para que tú puedas descubrir el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por la oportunidad de que puedas escuchar este estudio de la palabra del Señor, y será hasta la próxima. Y como siempre decimos: Maranatha, Cristo viene.